Buenos días, hoy vamos a trabajar con el módulo de electricidad avanzada y esta es la sesión correspondiente al día 6 de mayo. Les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico es alejandrarochapardo@gmail.com, es mi nombre completo. Bien, les voy a dar unas recomendaciones para este trabajo para el trabajo de esta sesión. La primera radica en que el trabajo del día de hoy se va a entregar vía correo electrónico, ya que por la mañana estaré realizando actividades también del CONALEP, una guía para un alumno que está recursando. Entonces me voy a ocupar en el transcurso de la mañana y en la tarde en mis clases de primaria, por lo que no voy a estar con ustedes, pero les voy a tratar de explicar todo lo que deben de hacer en el video. Bien, esa es una de las recomendaciones principales. Entonces el tema que vamos a tratar hoy se llama cable o lo que es el cableado. Existen diferentes tipos de cableado y de cables. Regularmente nosotros a todo le denominamos cable y pues también hay algunos que trabajan como si fueran alambres. Entonces vamos a ver de qué es lo que abarca y qué es lo que tiene este tipo de cables. Bueno, nosotros conocemos lo que es el cableado eléctrico. Hay algunos que son desnudos y otros que son con aislantes, pero en sí, un cable eléctrico pues está pensado o está fabricado de un elemento metálico o de un elemento ferroso, metálico o sulfatoso en este caso de un elemento de cobre que sea altamente conductivo. ¿Por qué nombré que también ferroso y que sulfato, etcétera? Porque los cables de alta tensión tienen algo de esa composición debido a la elongación que tienen. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de los cables o de los conductores que son de cobre. El cobre es un material muy noble, ya que es maleable. Quiere decir que soporta la elongación. Al decir elongación, quiere decir que lo voy a extender y también es conductivo. Entonces, su capacidad de conducción es alta. No es de las mejores, hay algunos que tienen mejores conducciones, pero debido a sus características de que es maleable y que es conductible, pues por eso se utiliza mucho. En lo que son cables de alta tensión, pues se utiliza el aluminio, pero es de menor capacidad de conducción, pero es una combinación de aluminio, de plata, de oro y de material ferroso o de hierro. Los cables de alta tensión pues es una combinación de varios materiales. Bien. Los cables eléctricos casi siempre los vemos nosotros y vemos lo que es el cobre. Y en sí un cable eléctrico pues es lo que son los hilos de cobre, el aislamiento que tiene, aparte una cubierta. Quizá no hemos tomado mucho en cuenta lo que es la cubierta del cable eléctrico porque es transparente, es un poco transparente, es una película transparente. Entonces, ¿cuáles son las partes de un cable? Tenemos el conductor eléctrico, que son los hilos que nosotros vemos. Ese sería el primero, el conductor eléctrico, son los hilitos que nosotros vemos dentro del cable. Y luego tenemos el aislamiento. El aislamiento va a ser la parte que nos va a ayudar a que ese cable pues lo podamos extender o lo podamos tener contacto directo con ese cable. Tenemos allí al aislamiento. Después tenemos la capa de relleno. En la capa de relleno quizá muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero es la que hace o la que mantiene al cable de manera circular, la que lo hace ser circular. Y después tenemos la cubierta, que es un tercer material. Imagínenselo así. Tenemos lo que son los hilos del cable y luego el aislante, la capa de relleno y luego tenemos la cubierta de plástico que va al exterior y esa vendrían siendo las partes de un conductor eléctrico. Aquí les presento varios cables. Por ejemplo, este que yo tengo aquí, vamos a cambiarle del color. Este que yo voy a señalar aquí, este es un alambre.
y es común verlo en instalaciones de subestaciones eléctricas. Es un alambre desnudo, es un solo conductor, por eso se le denomina alambre. Y luego tenemos este segundo, que es un alambre con aislante. Este se utilizaba mucho allá por la época como del 93 hacia abajo. Pero ahí empezaron a ver que este tenía un pequeño defecto. Al ser muy largo y ser maleable, pues se rompía. Quiere decir que si ponía 5 metros de ese cable, con el tiempo, pues se iba rompiendo por estarlo doblando. Es como cuando ustedes agarran un alambre de paca y lo forzan, lo agarran a mover, a mover, a mover, hasta que por sí mismo se rompe. Bueno, lo mismo sucedía con estos alambres. Después surgió lo que es el cable. Aquí en el cable ya podemos ver que es una gran cantidad de alambre unida y que eso le da la ventaja de no quebrarse. Tenemos otro tipo de conductores que vienen siendo estos que señalo, que también les denominan en algunas ocasiones conductores de uso rudo o también conductor de cordón. ¿Por qué digo de cordón? Porque es un solo cordón y dentro del cordón pues tiene varios cables o tiene varios conductores. Entonces estos son los más comunes que podemos encontrar. Bien, ahora los cables que nosotros tenemos en nuestra vivienda, no crean que es un cable, pues es el 12, es 13, perdón, es 12, 10, 8, no. Los cables también se clasifican de acuerdo a la temperatura que soportan, si son antiflama, etcétera. Entonces, por eso tienen denominaciones como, primero, AWG, que es el diámetro del cable, y luego tiene siglas como THN, THW, THHW y THWN. Vamos a ver qué significan estas siglas, y es un tema bastante interesante porque a veces nosotros compramos cable y vemos que un calibre 14 cuesta en una ferretera cuesta 500, en otra 800, en otra 600, y a lo que se debe ese cambio de precio es a la calidad o a la nomenclatura que tenemos en el cuerpo del cable. Como ya les había dicho, pues sí, es 12 AWG, tiene 3.3 milímetros de diámetro y nos está hablando que soporta temperaturas de entre 75 y 90 grados y está aprobada por la NOM. Bien, pero todas estas letras que están atrás de él es lo que nos va a decir qué calidad de cable estoy comprando. Recuerden que es importante comprar cosas de calidad. ¿Por qué? Porque prevenimos, primero, que estemos consumiendo exceso de corriente y luego prevenimos una descarga eléctrica y luego un posible incendio. Entonces, si tiene la letra H, está hablando que tiene un aislamiento termoplástico. Los cables de baja calidad no lo tienen, simplemente tienen aislante y no tienen la otra capa. Después tenemos los que tienen la H. Por ejemplo, aquí tengo la H, ya me dice que es de termoplástico y tiene la H, entonces es heat resist. Quiere decir que soporta temperatura hasta 75 grados. Este también es un cable, pues digamos, de calidad aceptable. Después tenemos H o heat resist. Este soporta hasta 90 grados de temperatura. O sea, en un incendio puede soportar ese incendio si es que lo extinguimos rápidamente sin que se dañe. Entonces es un cable de excelente calidad este que tenemos aquí. Después tenemos otro que es resistente a la humedad, que es esta parte que dice W. A veces nosotros tenemos la idea que porque los conductores están dentro de una manguera, pues no tienen humedad. Y no es verdad eso. Puede ser que haya filtraciones y esas filtraciones estén entrando dentro de la manguera donde estamos portando los cables. Si este cable no tiene la W, me está indicando que no es resistente al agua. Por lo tanto, el aislante se convierte en conductor. ¿Y lo podemos ver? Pues sí, porque nuestra casa decimos,
Pues, ¿por qué me sale tan alto el recibo de la luz? Bueno, porque primero utilizaste un cable que no es resistente a la temperatura y luego otro que no era resistente al agua, y estos dos factores lo que provocan es una subida en la corriente. Eso es lo que provoca. Y ya después viene el cortocircuito y luego el incendio, pero lo primero es una subida de corriente. Bien, tenemos este que es low smoke. Este cable, al quemarlo, produce baja cantidad de humo. No sé si ustedes han visto cuando queman el cableado, que su olor es muy penetrante. Si su olor es muy penetrante, está indicando que es un cable de baja calidad, porque no puede emitir tantos gases contaminantes. Y después tenemos un service paralelo a thermoplastic, que es una nomenclatura que se utiliza para identificar el número de cables que tiene o de conductores que tiene este cable que tengo aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos nos habla del cordón duplex. Por ejemplo, este tiene 2, por eso aquí me dice SPT-3. Eso nos está indicando que es un cable duplex. Bien, vamos a seguir platicando acerca de los cables, y aquí los cables se categorizan dependiendo de las tensiones. Yo ya les había platicado de las tensiones en clase. Los que son de baja tensión pues son de 50 volts hasta 1000, aún todavía son de baja tensión, y de media tensión son arriba de 30,000 y de 60,000. Estos que tengo aquí son cables desnudos. Estos que tengo aquí son cables con aislamiento. Aquí les estoy colocando una tabla que nos va a servir de mucho para poder realizar las actividades del día de hoy. Bueno, referente a lo que es AWG. Bueno, el AWG es una sigla americana que es American Wear Gauge. Es un estándar de clasificación de diámetros, y pues básicamente se utiliza en Estados Unidos y luego ya se estandarizó y es más conocido como el cable AWG. Al decir AWG, estoy indicando que pertenece, que es calibre 20, 18, 10, 14, que va contando de 2 en 2, me está diciendo el diámetro del cable. Y este sistema se empezó a utilizar allá por el año de 1857, y ahorita, como ya les comento, pues ya es estándar, y era la medida del diámetro del conductor. Entonces, cuando más alto es el número AWG, más delgado es el cable. Por ejemplo, si yo digo un cable calibre 20, pues básicamente estoy hablando de un cable telefónico. Pero si yo digo un cable calibre 00, prácticamente estoy hablando de un conductor que puede llegar a tener hasta 3/4 de pulgada de diámetro. Entonces, el alambre de mayor grosor, AW más bajo, es menos susceptible a las interferencias, posee menos resistencia y por eso soporta mayor flujo de circulación de la corriente a distancias más largas. Entonces, la estandarización de AWG, pues, es una medida que ya es universal. Cada país, pues, establece lo que viene siendo los lineamientos para deducir si quieren cable que resista el agua, la temperatura, pero lo que sí es básico para todos es que está cumpliendo con la normativa de estandarización sobre el diámetro que se maneja en AWG. Bueno, volviendo a eso, tenemos diferentes tipos de cable. Yo aquí lo coloqué, que es 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si se fija, entre más aumenta el calibre, más delgado es el cable. Después viene la medida en milímetros y nos habla acerca del consumo de corriente. No es que el cable consuma corriente, el cable deja pasar la corriente. Entonces, si yo tengo en mi casa un aire acondicionado o algo similar a un aire acondicionado, como puede ser un chiller, como puede ser un mini split, ese aire acondicionado, su cableado debe de ser calibre 4, porque el consumo de corriente es muy alto. Ahora,
Si en mi casa ya está un poco más moderna y yo ya tengo ahí una estufa eléctrica, pues se recomienda un cableado calibre 6. Y el calibre 6 también se utiliza para lo que es la mufa y la cometida. Bien, si en mi casa hay una secadora de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana, entonces lo recomendable es utilizar cable calibre 8. Bueno, para el horno de microondas y las licuadoras y las extensiones de uso rudo, son las extensiones que utilizamos que unas naranjas, que hay naranjas y amarillas. Bueno, esas deben de ser de calibre número 10. Y lo que es iluminación, bueno, ahí sí podemos utilizar el calibre 12. Y el calibre 14 son para lámparas de bajo consumo. Por ejemplo, ahora que estamos mudando a lámparas LED, entonces el calibre 14 es el ideal. Después tenemos el 16, que son para señales de control, que un ejemplo sería el termostato. Para lo que es el mini split, también lo que son los timbres y todos los sistemas de seguridad, que puede ser una alarma, si alguien tiene alarma en su casa. Entonces, esto sería básicamente para qué se utiliza. Ustedes pueden fijarse en su casa, la mayoría tiene cable calibre 14. Entonces, al tener un cable que es de bajo consumo de corriente, pues lo que producimos es un fenómeno en el cable que se llama fatiga. Y esa fatiga, pues es un exceso de corriente. Entonces, a veces el consumo que tenemos en nuestra casa no es tanto por los electrodomésticos o focos que tengamos conectados, es por la calidad del cableado que nosotros tenemos instalado. Bien, ahora el amperaje que soportan, y vamos a ser bien claros en esta parte. Yo les pongo un ejemplo. Según la temperatura, pues el amperaje va aumentando. Si la temperatura es baja, pues él soporta menos. Y vámonos con que coloqué nada más el calibre 6. Dice que si nada más este HW solamente soporta 55 amperes. Pero si es THN o THWN, pues soporta 75 amperes. Si se fijan, son 15 amperes de ventaja solamente por soportar mayor temperatura. Esa es la diferencia entre un cable barato y un cable que es de buena calidad. Bien, vamos a hacer la actividad de hoy es lo siguiente. Ustedes van a anotar aquí en esta lista 8 elementos de consumo. ¿A qué me refiero elementos de consumo? Plancha, licuadora, batidora, todo aquello que consuma corriente. Después le van a buscar al elemento cuántos watts consume. Por ejemplo, mi plancha consume 2000 watts. Después, a través de la fórmula que utilizamos normalmente, de que dice watts es igual a volt por ampere, yo voy a sacar la cantidad de amperes que está consumiendo mi plancha. Sacando la cantidad de amperes, yo voy a decidir, de acuerdo a la tabla que les mostré anteriormente, qué tipo de cableado debería de llevar. ¿Usted cuántos elementos va a hacer? 8 elementos. Bien, en la actividad 2 vamos a hablar de los elementos mixtos. Los elementos mixtos vienen siendo apagadores, contactos. Esos son los que vamos a hacer. Me van a poner 2 apagadores y 2 contactos. Van a fijarse si es posible ver qué tipo, cuántos watts tiene marcado. Si encuentran los watts, pues calculan los amperes. Pero si encuentran los amperes, pues calculan los watts. E igual, van a poner aquí el calibre que le corresponde según los datos que me está ofreciendo el fabricante. Al terminar las actividades, me la vas a enviar a mi correo y tienen como hora límite las 3 de la tarde. Muchas gracias.